Saludos, audiencia de TV Azteca Honduras. Hoy comienza la segunda semana del juicio en la Corte del Distrito Sur de Nueva York en contra del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, acusado de gravísimos cargos vinculados con el narcotráfico. Las revelaciones que se han estado presentando por los testigos y por los fiscales acusadores en este juicio son auténticamente espeluznantes para la institucionalidad hondureña, para Honduras en general y particularmente para la política. ¿Cuáles son las consecuencias del dinero sucio, de la narcoactividad, del crimen organizado o de la corrupción en la democracia hondureña? Hoy vamos a tratar de encontrar respuestas a esas inquietantes preguntas con dos invitados de excepción, brillantes analistas, intérpretes del acontecer nacional, que tienen la gentileza esta fresca mañana de acompañarnos y aportarnos sus valiosas contribuciones, sus reflexiones sobre esto que sacude a Honduras y particularmente a la institucionalidad. Saludo con mucho agrado en nuestro estudio de Tegucigalpa al abogado constitucionalista, maestro universitario y un versátil analista sociopolítico, abogado Oliver Erazo. Es un gusto saludarlo esta mañana. Gracias por estar con nosotros, abogado Erazo. Muchas gracias, muy buenos días, licenciado Vanegas, y a nuestro otro amigo invitado, a todo el pueblo hondureño, honrado de estar acá nuevamente en su programa, y es lógicamente para tratar de visualizar realmente hacia dónde vamos y por qué estamos donde estamos y cuál es la consecuencia y el alto precio de la factura que estamos pagando de repente, porque como ciudadanos nos olvidamos que es un deber constitucional elegir, pero sobre todo saber elegir bien. Agradezco también la generosidad que tiene de atendernos esta mañana del lunes el licenciado Carlos Urbizo Solís, un brillante hondureño que siempre con su lucidez nos alumbra con opiniones muy acertadas. Licenciado Solís, gracias por atendernos esta mañana. Muchas gracias a usted por invitarme, y como se atrasó un poquito el programa, ya estoy totalmente despierto. Quiero felicitarlo por su programa, porque usted hace preguntas cortas, directas, claras y a veces atrevidas. Vamos a ello. ¿Qué revela para Honduras lo que se revela en el juicio contra el expresidente Hernández, licenciado Urbizo? Bueno, sencillamente es una confirmación de la mala imagen que Honduras ha tenido como una república bananera, que no quiere decir que exporta bananos nada más. Ahora el término se aplica generalmente a países desordenados, que son medio caóticos, que son irrespetuosos de las leyes, que no son democráticos ni tampoco capitalistas de libre mercado, ¿verdad? Al grado que aún en los Estados Unidos, cuando hay alguna irregularidad, ellos mismos se dicen, ya estamos como país bananero, ¿verdad? Entonces, lo que ha venido esto es a confirmar el hecho de que tenemos no solo esta imagen, sino que esta clase de vida aquí en Honduras, que explica muchísimas situaciones que vive el pueblo hondureño. En Nueva York han enjuiciado alcaldes, policías, jefes de la policía, diputados, asesores, líderes políticos, y ahora que se trata de un expresidente, ¿de qué dimensiones es el daño para Honduras? Pues bastante grande. Quiero decirle que, contrario a lo que muchos han dicho, no es el primer presidente que es acusado y condenado eventualmente, como fue Portillo de Guatemala. Pero las consecuencias son bastante graves aquí en Honduras. Yo no sé cuánta tensión hay en el mundo, ¿verdad?, profunda sobre este tema, porque yo no he recibido, ¿verdad?, noticias de afuera, y cuando he visto los programas internacionales no he visto que hayan hecho ninguna mención de este caso. Pero el daño más grande es el que ha sucedido en Honduras, político, económico y social, y lo vemos en el perfil de Honduras. ¿Cómo es la nación hondureña? Pobre, sin trabajo, ¿verdad? Sin buenos servicios públicos, con abuso de poder, corrupción. Todas estas cosas son el resultado de esa condición de república bananera que ahora se ve agudizado
con este caso de un presidente que, le voy a decir, yo todavía estoy sorprendido de que esto es así porque el carácter de él no reflejaba que podía ser una persona que podía estar involucrado en este tipo de actividades, por una parte, y por otra parte porque tuvo el cargo más alto de la nación. Así que yo estoy esperando la evidencia todavía para poder tener una conclusión sobre eso. Pero ya como ciudadano, ¿verdad? Y observador de lo que sucede aquí, y conociendo los grandes abusos que hubieron en las 2 administraciones o 3 administraciones del Partido Nacional, yo le puedo decir que allá está pagando lo que no pagó aquí y que tal vez nunca hubiera pagado aquí. Don Oliver, ¿y usted qué opina? ¿Qué nos está mostrando a nosotros y a la comunidad internacional, pero particularmente a los hondureños, lo que se revela en ese juicio? Muy bien, licenciado Vanegas. Indiscutiblemente es una situación de extremo. O sea, caso extremis nos está dibujando, nos está exponiendo en la mesa un escáner de cómo está la persona jurídica llamada Estado de Honduras. ¿Ya? De pies a cabeza nos está dando una radiografía, nos está mapeando y nos está diciendo que estamos in articulo mortis. O sea, prácticamente la institucionalidad que consolida, que conforma los diferentes órganos que componen el Estado y que luego hacen operativo el gobierno, es que están absolutamente cooptados por estructuras criminales. Y esto no es de hace 12 años. Según lo que está saliendo, que se está desvelando en Nueva York, esto es de 16 a 20 años atrás en el país. Entonces estamos hablando que los hondureños vivimos realmente, literal, de la mano de Dios, porque instituciones no tenemos. Y no solo se están desencadenando hechos en Nueva York, sino que esos mismos hechos que se están desvelando en Nueva York, en Honduras a lo interno, seguimos con la misma patología en el mal ejercicio del poder, de violaciones al marco constitucional y a la ley por parte de las personas que están encargadas o que son las cabezas en el tema de los poderes del Estado en Honduras. O sea, están viendo el castigo, están viendo la lección y están cometiendo la misma falta. Es decir, pareciera que aunque al vecino le estén cortando la barba, o sea, el niño en Honduras no pone su barba en remojo. O sea, la institucionalidad realmente está al descubierto. Y mire qué interesante, usted hacía una breve descripción de qué tipo de funcionarios son los que están desfilando. Alcalde, regidores, diputados o exdiputados, presidente. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda dentro de la institucionalidad? ¿Qué más nos queda por ver desfilar en los estrados judiciales de Estados Unidos? Ya no nos queda nada. O sea, esto nos está mandando un mensaje gravísimo, fuertísimo, de que la institucionalidad en Honduras, en nuestro país, está en manos de personas que terminan siendo procesadas en los tribunales extranjeros. ¿Por qué? ¿Hay algo que le sorprenda? No, absolutamente no me sorprende nada. De hecho, considero incluso hasta muy poco lo que hemos visto en este momento. Yo creo que en alguna conversación en días atrás yo le decía, ni siquiera hemos comenzado a ver lo que realmente vivimos los hondureños, y cuando se comienza a exponer, quizás, y voy a ser fuerte en esto, quizás la ciudadanía hondureña tome el valor y reaccione. Porque aquí todo depende de un punto, y es lo siguiente:
para seguir desarrollando. Y es que mientras no tengamos el instrumento jurídico que le permita a los hondureños acceso a la democracia, control a una democracia efectiva y de calidad y permita la participación en abrir el abanico y que la democracia con ello, con ese instrumento, no sea tan cara para su participación, hasta en tanto vamos a seguir eligiendo los mismos y lo único que va a cambiar es los nombres de los que van a seguir siendo procesados a mediano y a futuro plazo. ¿Y a usted, don Carlos Urbizo, hay algo que le sorprenda de lo que se está revelando, digo? No me sorprende, me entristece que estemos pasando por esta situación porque no es una situación por la que deberíamos de pasar. Me alegro que esté el abogado acá porque yo voy a hacer una afirmación aquí que la he discutido con otros colegas de él y verdaderamente que no tienen otra respuesta. Es imposible tener un Estado de Derecho con separación de poderes cuando no hay democracia. Imagine usted que el secretario del Congreso, hermano del coordinador de un partido que es el asesor presidencial y que es el presidente de facto de Honduras, ha dicho que el partido se ganó el derecho de manejar los tres poderes del Estado. Eso se llama totalitarismo, ¿verdad? Nosotros nunca hemos tenido esta separación de poderes y mientras no haya la separación de poderes, entonces no hay una compensación de uno cuanto el otro para que lo frene cuando quiera exceder de su poder. Y aquí ha sido esa historia de Honduras por 203 años. Por eso es que no me sorprende. Aquí siempre ha habido abuso de poder y cuando no lo ha habido es porque llegó un presidente como uno que me contaba mi papá, que se llamaba Miguel Paz Barahona, que decía en el gobierno de Miguel todos mandan menos él, ¿verdad? Entonces, cuando ha sucedido que no hay abuso de poder, es por puro accidente, pura chiripa, porque el presidente no quiso hacerlo, como Monchito Cruz tampoco y muchos otros, pero no porque el sistema lo produce. Nosotros tenemos que estar conscientes eventualmente de que el sistema es lo que nos tiene aquí en esta cuestión. Yo, como usted sabe, yo soy financista, economista, y entonces nosotros hablamos mucho de sistemas, de ecuaciones y de algoritmos, etcétera, etcétera. Y este sistema no puede producir más de lo que ha producido. ¿Y qué es lo que ha producido? El perfil que ya le di: pobreza, falta de empleo, bajos sueldos, violencia, corrupción, impunidad. No puede. El que se salga de este sistema simplemente se queda al margen. Por eso es que dicen, tenés que aprender el trámite, tenés que entenderle a esta cuestión, ¿verdad? Y el corazón, la raíz de estos problemas, voy a aprovechar aquí una vez mi causa de 30 años, es la falta de democracia, tan sencillo como eso. ¿Cómo va a haber democracia cuando usted tiene un dueño de un movimiento que se vuelve un partidito dentro de otro partido y que tiene control sobre 3,000 y pico de nombres? Usted, don Darío, fue candidato a la presidencia. Imagínese, usted en vez de preocuparse por usted y el planteamiento que tenía que hacerle al pueblo hondureño, tuvo que preocuparse por 298 alcaldes, 3,000 regidores, 18 diputados y suplentes, 20 diputados al Parlamento, 20 y suplentes. Óigame, con esa carga, ¿cómo va a avanzar? ¿Cómo va a haber un debate? Si toda la lucha es allá abajo con toda esta gente que nadie reconoce porque todos van a ir a votar en plancha o de alguna u otra forma. Entonces, no, imagine usted residuo electoral, por Dios, ahí tiene usted diputados que tienen 3,849 votos y son diputados, y no salió alguien que tenía 79,999 votos. Óigame, ese es un remedio, una burla al pueblo hondureño que le han hecho por todos los años. Y la razón por la cual lo hicieron es porque hace 42 años no habían estos medios de comunicación donde podíamos nosotros discutir qué era lo que pretendían con esa constitución, que solo le falta decir cómo se hacen los frijoles fritos y el maíz hervido, ¿verdad? ¿Qué va a hacer de esa ley electoral que se dispasaron ellos? Óigame, con la cuchara grande, hicieron lo que ellos quisieron. Y nos clavaron estos movimientos que continúan. Y ahora ya no hay tiempo para hacer reformas. Nunca hay tiempo para hacer reformas, no importa cuánto hablemos de ellas, porque no les conviene. ¿Y por qué? ¿Cómo ellos se van a quitar todas aquellas acciones y sistemas que los beneficia o que no los perjudica? Esa cuestión tiene que venir de otro lado. Ahí decía el abogado
que el pueblo tiene que responder. El pueblo está impotente y Viagra no le sirve en este caso. Está impotente, está intimidado, todos lo sabemos. Si el presidente de la República intimida desde el más alto del sector privado hasta el más bajo. Y cuando hablo del sector privado, hablo de los 9 millones y pico que no formamos parte del gobierno, que no formamos parte de la argolla, ni somos amigotes de nadie. Son 9 millones y pico. Oye, el abuso de poder, la intimidación es lo más grande que ha existido aquí en todos estos países latinoamericanos que viven tan mal como Honduras, aunque Honduras se supone que es el peor de todos. Pero, oye, esta situación, el pueblo responde a las reglas que le dan. Nosotros vivimos y trabajamos de acuerdo con las leyes y por eso nos debe interesar la política y por eso les interesa la política a los que están en las argollas. Escuchar a funcionarios o exfuncionarios hablar de dinero sucio en la política con una frialdad espantosa realmente espeluzna y nos hace que surja inmediatamente una pregunta. ¿Por qué no funcionan los supuestos controles electorales? Deme en un minuto su parecer, abogado Erazo. ¿Por qué no funcionan los controles en el sistema electoral para impedir que se metan los demonios? Porque los demonios mismos son los que manejan precisamente los controles electorales. Vamos a poner no un ejemplo del pasado, sino el presente dentro del sistema de partidos, del tripartidismo. Vamos a ver. ¿Quién maneja al Partido Nacional? ¿Está presente en el país? ¿Está ausente de procesos? ¿O en su defecto está huyendo del país y está con procesos pendientes? ¿Quién controla, quién maneja, quién dirige el Partido Liberal de Honduras? Es una persona que ha tenido procesos o que no ha tenido procesos, que enfrentó la justicia americana o que no enfrentó la justicia americana, por qué tipo de cargos y quién dirige el partido que está actualmente en el gobierno. Ha sido señalado él y su familia, propios o antepasados, por actos reñidos con la ley. ¿Qué tipo de políticos son los que manejan? Y estos partidos son los que se distribuyen en el Consejo Nacional Electoral. Por Dios, o sea, ¿qué podemos esperar? O sea, no tenemos un órgano técnico con independencia. Lo que tenemos son achichincles VIP, o sea, personajes con collar, con nombre y apellido, que responden a intereses particulares y de grupos, que no responden a la democracia del Estado constitucional democrático de derechos. O sea, las cosas como son. Y en este punto de la historia de la República, de nuestra Honduras, no podemos seguir engañándonos nosotros mismos. Tampoco podemos estarnos faltando respeto, levantándonos la voz, insultándonos, llegar a la histeria del confrontamiento civil, armado, porque hacia ahí nos quieren llevar. Y venimos años diciéndole que el negocio más importante de seguir manteniendo este status quo, estoy describiendo, es para mantenerse las mismas clases de poder y la misma clase económica que financian este sistema de partidos que conservan el poder tal como estamos. Que mire, que si generaran desarrollo, si generaran especulaciones para atraer inversión, si nos elevaran el Producto Interno Bruto, pues hombre, ¿quién se pelea con la riqueza? Pero ¿qué es lo que nos han producido? Honduras es una máquina trocoladora y generadora de pobreza. Todos los días generamos más pobres, todos los días generamos más migrantes, y ya no solo para Estados Unidos, estamos generando más pobreza y más migrantes y estamos infectando los países vecinos de Centroamérica. Debe encontrar cualquier cantidad de mano de obra barata hondureña trabajando en Guatemala y trabajando en El Salvador, porque aquí no hay trabajo. Entonces, las cosas suena delicadas, sí, suena muy sensible, sí, pero alguien tiene que decirla con respeto. Al final son realidades, y las realidades políticas y la falta de realidad democrática que genera instituciones fuertes se traduce
en dinero en los bolsillos del pueblo. Y lo que Honduras no tiene y su pueblo no tiene es ni siquiera los recursos necesarios para sustentar un mínimo vital. Y pongámoslo, bueno, tenemos al licenciado Urbina ahí. El hondureño gana un salario mínimo por debajo de lo que establece el Banco Central, que es el precio de la canasta básica. O sea, yo le doy el premio Nobel, le regalo mis sellos profesionales a un economista que me diga cómo hace un trabajador que gana menos de lo que vale la canasta básica para mantener a su familia, para alimentarla, para mandarla a la escuela, o sea, para desarrollar las condiciones mínimas vitales de un ciudadano común y corriente. O sea, la situación realmente es delicada. ¿Y por qué hice la descripción de quiénes son los que tienen el control del sistema de partidos políticos? Porque ese es el hoy. Y por eso es que la ley electoral, si usted le pregunta a los mandaderos que tienen ahí, dice, está perfecta, está, pero como dicen en mi pueblo, pijudita y cachimbona. O sea, ahí está macanudo todo. Ahí le dice que esa ley... A irnos a una pausa, que este asunto es gravísimo y es profundamente serio, y retomaremos el hilo de la conversación después de darle la palabra a nuestros anunciantes, por favor. En la sala de audiencias de la Corte del Distrito Sur de Manhattan se han sentado varios testigos, uno de ellos, exalcalde, con una frescura polar, dijo que el financiamiento del dinero del narcotráfico para la política era absolutamente normal y total, y además generalizado en todos los puntos de la actividad política, así de crudo como se escucha, desde el financiamiento de las campañas, desde las contribuciones para candidatos presidenciales de diversos periodos, hasta el soborno de ciudadanos para que votasen de determinada manera y el soborno de los integrantes de las mesas electorales para que rellenaran los votos que quedaban en blanco y llenaran a su antojo las actas electorales. ¿De qué clase de democracia estamos hablando? ¿Qué opina usted, don Carlos? Que no hay democracia por 203 años, don Darío. Mire, la democracia es el único sistema político que tiene reglas, que tiene convenciones, que tiene principios que van a proteger la libertad individual y la soberanía popular. Es la única. Cuando no hay democracia, cualquier cosa es válida, como ha sido aquí en Honduras. Yo no me sorprendo de eso. Yo cada vez que oigo la palabra democracia diciendo que tenemos que proteger, perdón, esta democracia, oiga, me da una tristeza tremenda. Nosotros tenemos que prohibir el uso de la palabra democracia y llamar a estos gobiernos por lo que son. Cuando salimos nosotros de la dictadura militar, dice, ¿y qué pasamos a la democracia? No, hombre, pasamos a la dictadura civil, pasamos a una autocracia, a un autoritarismo que todavía persiste y va a seguir persistiendo mientras tengamos este sistema político que tenemos. Tan sencillo como eso. Las declaraciones en Estados Unidos, en Nueva York, que todavía tienen que ser verificadas, ¿verdad? Porque una persona puede decir lo que quiera, pero luego tiene que presentar la evidencia. Pero por esa razón, por lo que él está describiendo, es que a nosotros nos tildan como narcoestado. Eso es, cuando el narcotráfico ha invadido el gobierno, y como el gobierno no puede actuar solo, ha invadido también al sector privado. Y cuando se habla de dinero, de lavado de dinero, usted está involucrando a los bancos también, no al consejo de administración y a las altas esferas de los bancos. No, ellos, ¿para qué trabajar a esa altura? Muy complicado. Lo que ellos hacen es invadir las partes de abajo. Eso es conocido. Óigame, en el mundo, en Estados Unidos, Inglaterra, ahí le han puesto unas multas increíbles a Citibank, le han puesto otras multas a la HSBC, a un gran número de bancos, no porque el consejo de administración, insisto, esté involucrado, sino que algunos de sus empleados que son sobornables, ¿verdad? Y esto tiene más atrás, ¿por qué un empleado es sobornable? Pues, hombre, no gana suficiente. ¿Por qué no gana suficiente? Porque la economía no da por más. Esos bajos sueldos que se pagan se reflejan en lo que nosotros compramos. Y si esos sueldos suben como cualquier otro insumo,
va a subir el precio de las cosas y va a haber algún tipo de inflación. Si fuera el caso, pero esto es hipotético porque no está sucediendo. Es imposible que suceda cuando usted tiene de 7 millones de hondureños que podrían trabajar, apenas trabajan 4 millones. Hay 3 millones que no tienen trabajo y esa población va a seguir creciendo porque no hay generación suficiente de empleo. ¿Y por qué no hay suficiente generación de empleo? Porque no hay inversión nacional en primer lugar. Cuando la nacional llegue a los niveles que debe estar la inversión nacional, la extranjera va a venir sin que la llamen. ¿Por qué? Porque van a querer ser parte de esta historia de éxito que se está haciendo en Honduras con estas grandes inversiones. Pero esas inversiones no suceden. ¿Por qué? Porque no hay democracia, que es la única que puede crear lo siguiente: igualdad de oportunidad. Aquí creen que igualdad de oportunidad solo se refiere a lo económico. No, en lo social hay una desigualdad horrible que ya aborda en la discriminación por ser pobre. Y la discriminación y la desigualdad política, que ya le hemos discutido aquí, también es grandísima, ¿verdad? Entonces, no hay igualdad de producción, no hay libertad, no hay justicia, no hay seguridad, ni hay tampoco confianza. Óigame, esos son los ingredientes perfectos para continuar en la pobreza. Y para revertir eso hay que cambiar el sistema político. Y yo creo que en vez de estar hablando de lo mal que estamos, ¿verdad? Porque ya lo sabemos, le voy a decir, en una conferencia que me invitaron ahí los Rotarios, era sobre cuál es la situación actual de Honduras. Entonces yo les pregunto, ¿cuál es la situación actual de Honduras? Muy mala, mala, mala. Bueno, se acabó la conferencia. Entonces quedan callados. Entonces hablemos entonces mejor de la solución, No es cierto. Muy bien, hablemos entonces mejor de la solución. Dígame usted rápidamente, ¿qué se puede hacer contra todo eso? No es cierto que los políticos dicen que están de chingones en los pueblos. No es cierto, porque si dicen eso, se gana la mala voluntad de esa gente que está sufriendo. Más bien, se identifican con ellos y dicen que hay que resolver la pobreza y que darle salud y que darle educación, etcétera, etcétera. Nada de lo cual sucede. Por eso estamos como estamos. Hay que cambiar el sistema político. Esa es la solución. Pero mucha gente cree aquí que los movimientos, dueños de movimientos, cociente electoral y residuo electoral está atrás de las tablas que le dio Dios a Moisés. Ahí atrás está, dice, y en Honduras existirán los movimientos, los dueños de movimientos, el cociente electoral y el residuo electoral, para que sigan jodidos. ¿Qué se puede hacer contra eso, abogado Erazo? Bien, hemos llegado indiscutiblemente como sociedad, como Estado, al límite. Al límite. Y si no lo queremos reconocer, es como la persona que tiene ya un padecimiento y dice, ya el doctor ya le dijo, mire, usted tiene esto, aquí están sus exámenes médicos, claro, y no lo quiere aceptar, no se somete al tratamiento, va a terminar muriendo. El tema es cuando, en este caso, los doctores le siguen diciendo al paciente que está bien, en este caso son los actores políticos, y realmente el paciente, que es el pueblo, se está muriendo. Y cuando tienes a un electorado guiado a la comercialización del voto, me refiero a, por ejemplo, que si usted no es el típico líder que tiene suficiente dinero para mandar para el pastel, para la piñata, para el cumpleaños, para el Día del Niño y para todos los colectivos o todos los grupos, entonces usted ya no es el hombre. Hay que votar por el hombre que dispara, que te tira al pecho para el fresco, para el Freddy, como dicen en el barrio. Entonces, hasta en tanto, los ciudadanos hondureños, la población hondureña, no entienda que ese que le da, que ese que le tira para el fresco, no es su dinero, sino que es dinero que muchas veces viene del delito. Nos devuelven no un Estado constitucional democrático de derecho fortalecido con instituciones sanas, sino que nos devuelven lo que en este momento tenemos los hondureños como país y como Estado, donde las libertades no se respetan, donde los poderes se atribuyen facultades que no tienen, y donde se pisotea y se sustrae incluso de sus sueños más sublimes la esperanza de que este país sea un día diferente. Y aquí solo tenemos una opción, es llegado al límite, o la clase política lo entiende porque lo está viendo,
y lo puede vivir también la actual y la futura, y recomponemos los instrumentos jurídicos que nos permitan limpiar esto, o simple y sencillamente ellos son los patrocinadores directos de esta catástrofe, porque saben que es la única forma como pueden seguir manteniéndose en el poder por los próximos 25 años. El tema aquí es, o se mantienen en el poder los próximos 25 años, o el país subsiste y progresa y desarrolla canales de riqueza, o todos nos va a tocar salir de una u otra forma en su momento fuera de la tierra patria. Entremos al detalle de instrumentos que supuestamente ha creado el sistema para autodefenderse. ¿Dónde quedan los controles y las sanciones de la ley de política limpia? ¿Qué impresión tiene usted, don Carlos Urbizo? Es que no la hay, don Darío, es que vamos a regresar a lo mismo. El sistema es disfuncional, no funciona en favor del pueblo hondureño, porque es como poner al tacuacín a cuidar las gallinas, por Dios, ¿verdad? Eso no va a suceder mientras tengamos este sistema político, y ahí tenemos que nosotros empinar las cañones. Mire, los cambios pueden venir o violentamente o pacíficamente. Violentamente es muy remoto, el pueblo está débil, vulnerable, hay una serie de controles, ¿verdad?, y de vigilancias que no permitirían en este momento ni en el futuro, peor todavía, algo revolucionario. Pero por la vía pacífica sí. Entonces, esa conciencia, ¿cómo la desarrollamos? Ahí es donde el macho votó a Genaro. ¿Cómo hacemos? Los políticos saben exactamente bien qué es lo que hay que hacer. Saben la diferencia entre el bien y el mal, pero insisten en hacer el mal. ¿Cómo va a ser que un ministro no sepa que está firmando un contrato de 50 millones que debería ser por 10? Óigame, trate de quitarle una empira a él de la mano a ver si no le corta la suya, ¿verdad? Así que tenemos que estar claros en eso. ¿Cómo va a venir esto? Yo he llegado a la conclusión, lamentablemente, que internamente no vamos a llegar a esto. Tenemos 203 años de estar sufriendo y podemos pasar otros 203 años, ¿verdad?, sufriendo también. Yo creo que tiene que venir presión de afuera, que los gobiernos que aportan a Honduras les digan, miren señores, esto ya no puede seguir así, no estoy dispuesto a darles más dinero a menos de que cambien algunas reglas que tienen. Como la cuenta del milenio, tenemos más de 10 años de no acceder a ella porque simplemente no calificamos. Entonces yo creo que el Banco Mundial, el BCE, ¿verdad?, y el Fondo Monetario, con quienes he hablado, con los tres, pongan condiciones a Honduras. Cuando vean que no reúnen las condiciones y quieran el dinero, porque todo el mundo quiere más dinero, inclusive el Vaticano, pues entonces en ese momento van a comenzar a hacerse los cambios. La cuenta del milenio no ha sido suficiente incentivo aparentemente, porque todavía después de 10, 12 años no cumplimos. Entonces tiene que venir de afuera. Entonces, discutiendo esto con un funcionario, un diplomático alto de la Unión Europea, me dice, bueno, es que ustedes tienen que hacer las cosas ustedes mismos. Sí, yo estoy de acuerdo, le digo, porque las cosas son internas. Por ejemplo, ni la Constitución ni los gobiernos de afuera están diciendo, tengan corrupción, no atiendan educación, no atiendan salud, nada de eso. Y lo vamos a poder, le digo, cuando ustedes dejen de estorbar. Y se pone sorprendido y molesto. ¿Y por qué estorbamos nosotros? Porque ustedes cada vez que los entrevistan sobre reuniones que han tenido con el presidente o el ministro, comienzan diciendo, queremos felicitar al gobierno, hemos tenido unas conversaciones muy productivas y seguimos comiendo burro. La comunidad internacional ha invertido miles de millones en los últimos 80 años, pero como quien le da caridad, como aquel que va por la calle y le da un lempira a alguien en la calle y ya se siente bien. Así se lo dije también, es caridad. Nosotros no necesitamos caridad, necesitamos asociaciones, ¿verdad?, donde podamos ver que van a haber resultados, ¿verdad? Así que ese enfoque no se le ha dado a Honduras, ¿verdad? Y yo creo que es muy importante. Internamente, como hemos hablado ya aquí, ¿verdad?, el Tacuacín cuidando las gallinas no quiere que cambien las cosas porque quieren seguir comiendo. Entonces, estos políticos, repito, saben exactamente bien cómo estamos, saben exactamente bien cuáles son los resultados, pero no los quieren tomar. Esta gente es todo, mire, hay de todo tipo de profesionales, son pocos los que no saben leer y escribir, como han dicho en otras ocasiones, ¿verdad? Han ido a tomar conferencias, les han dado entrenamiento por todos lados, lo saben perfectamente, pero simplemente no les conviene personalmente o a su grupo. No les conviene o les puede dañar lo otro.
Abogado Oliver Erazo, ¿el dinero podrido conoce colores? Diga, no lo escuché muy bien. ¿Me podría repetir? ¿El dinero podrido conoce colores? No. El dinero podrido más bien es el más atractivo para los colores y lo estamos viendo, lo estamos viviendo. Y ha sido el más atractivo para todos los colores del sistema de partidos que tenemos en este momento. Y traigo a colación alguna noticia de esta semana que decía la representante de ONU que había que modificar la ley de política y transparencia. Y yo, podemos hacer la ley más linda del mundo, podemos traer la más perfecta. El tema no es la ley, el tema es el individuo que aplica la ley. Y mientras en las instituciones que deben de ser esos controles, esos filtros para garantizar la transparencia y que los que participan en política, esos actores, están teniendo financiamiento adecuado, con controles sólidos, verificados y verificables, sigan perteneciendo a los partidos políticos y no sean órganos técnicos manejados por técnicos, la situación va a ser igual. Aunque copiemos, aunque le digamos a la representante de la ONU, tráiganos su ley, la que a usted más le guste, ¿okay? Y nosotros se la aprobamos en el Congreso. La situación va a ser la misma siempre. La contaminación, como usted bien lo ha advertido en el programa, va desde alcaldes, diputados, supuestamente presidentes, y no solo un presidente, ahí definan los nombres de los presidentes. Entonces, eso significa, ¿existe control? No ha existido control. Y después de que no existía esa oficina, aún existiendo, ¿se mira la presencia del control? No, no se mira la presencia del control. Y cuando ya el asunto del control escapa de las manos de la clase política, entonces comienza la jugarreta de la tensión en el poder y no eligen a los miembros de esos órganos. ¿Quiere un ejemplo claro el pueblo hondureño? Mire lo que está pasando con el Tribunal Superior de Cuentas. Mire lo que está pasando con los otros con la misma instituciones de elección de segundo grado. El problema es que cuando ya la vara lo va a medir, lo va a tallar, y cuando le ponen la báscula para pesarlo, ya ahí a usted, no, perdón, no quiero, es una expresión, ya al político, perdón, no a usted, al político ya no le gusta, ya no le gusta. Entonces hay que cambiar el sistema de medición. Ya no le gusta. Y el sistema de medición, lógicamente, es no en pro del pueblo hondureño, sino en contra. Entonces ya llegamos al límite. O sea, ¿qué más? A este límite llegó el pueblo salvadoreño. Ojo, a este límite llegó el pueblo salvadoreño. Y como los políticos en este momento en Honduras ya miraron el ejemplo que está a 4 horas de acá, mucho menos van a querer cambiar la realidad de los instrumentos jurídicos que les permite manejar las instituciones a su antojo para que no existan cambios estructurales en el país. Y cambio estructural en el país no significa una nueva constitución, significa que los hondureños tengamos realmente leyes ordinarias que nos permitan la viabilidad para accesar a nuestros derechos constitucionales fundamentales, los cuales no hemos disfrutado. Vamos a un corte comercial esta mañana. Don Carlos Urbizo, ¿qué condiciones son las que han facilitado particularmente que sea en el Partido Nacional en donde fluyen más las denuncias de financiamiento con dinero del narcotráfico que en otras instituciones políticas? Bueno, porque esto no sucedió de la noche a la mañana, don Darío. Esto es una cuestión que se evolucionó a través del tiempo, ¿verdad? El narcotráfico siempre ha existido. A mí me llama muchísimo la atención que aún en los tiempos de Carías había tráfico de drogas, ¿verdad? Y fue creciendo y creciendo y creciendo a la medida que creció las poblaciones y que querían consumir más. Y aquí también le voy a decir como economista, para
derribar un argumento que se hacen. Estados Unidos es uno de los consumidores más grandes y dicen, es que Estados Unidos debe de controlar el consumo. Póngase usted que 10% de los norteamericanos consumen droga. Eso sería 33 millones de personas. ¿Usted cree que puede ir detrás de 33 millones de personas para que no consuman? Tiene que ir detrás de los que la producen y la distribuyen. Entonces esto ha venido creciendo y creciendo y creciendo hasta llegar a este momento, y vieron que podían ellos facilitarse su camino infiltrando el gobierno, que lo han hecho. Y los últimos 12 años han sido particularmente altos en esta actividad, y por lo consiguiente ya estaba establecido, ¿verdad?, de que había esa situación. Posiblemente la hubo antes, pero no en la magnitud que ha habido últimamente. Esto es una cuestión de oferta y demanda, ¿verdad? Entonces, al Partido Nacional, que estuvo en el poder por 12 años, es quien estaba de turno y le tocó todo esto. Si hubiera sido otro partido, pues el otro partido hubiera sido igualmente infiltrado, no le quepa la menor duda. Es una fuerza muy, muy grande, ¿verdad? Porque esa necesidad y ese deseo de acumular riquezas fáciles es universal, es por todos lados que existe, ¿verdad? Entonces, y encima de eso, tiene usted un sistema político en el cual insisto yo que tenemos que hablar. Decía ahí el abogado Erazo, no, las instituciones son buenas, lo que son malos son las personas. Ay, ¿las personas cómo llegan ahí? A través de este sistema político amañado que tenemos. Mire, esta ley electoral, y el abogado puede investigarlo más a fondo, viola los artículos 37, 44, 45 y 64 de la Constitución. No necesitamos una Constitución nueva. Ya tenemos ahí plasmado en qué consiste la democracia. El derecho de elegir y ser electo. Yo no tengo ese derecho porque me lo robó, me lo usurpó o me lo hurtó un político dueño de un movimiento a través de la ley electoral que lo permite, ¿verdad? El 44 que dice el voto directo. ¿Cómo va a creer que podemos tener nosotros al nivel más bajo de administración pública votar por un alcalde y se van 10 regidores que no conocemos? Eso, por una parte. El 45 que dice es punible todo acto que limite la participación política del ciudadano. ¿Y qué es lo que sucede con los movimientos y dueños de movimientos? Que hay una pugna tan grande entre movimientos que hasta enemigos terminan, más que con el partido contrario. Y el 64 que dice que no pueden haber leyes ni directrices que disminuyan, distorsionen o tergiversen los derechos de los ciudadanos, derechos civiles y políticos. Mientras no enfrentemos esto, aquí vamos a estar tocando violín indefinidamente con un montón de programas y vamos a llegar a lo que llaman parálisis por análisis. Óigame, los estudios que se han hecho de Honduras llenan cualquier edificio de 23 pisos, ¿verdad?, que se han hecho. Pero, ¿dónde están los resultados? No se han tomado las medidas. Y tenemos que comenzar con lo político, porque, repito, importantísimo, vivimos y trabajamos de acuerdo con las leyes. Y son dos caras de la moneda, política y economía. Y la economía responde a las leyes que le ponen. Así que cuando los empresarios, todos, desde el más chiquito que vende naranja hasta tanto, hacen cosas ridículas, tontas, que no tienen sentido, está respondiendo a esa ley tonta que no tiene sentido tampoco. Y esto es la parte mundana, la política y la economía. De lo espiritual se carga el cardenal Rodríguez y otras religiones que existen. Abogado Erazo, ¿usted comparte ese razonamiento de don Carlos de que todo el origen de todo el problema institucional está en la distorsión del sistema electoral? Totalmente. Mire, es el componente central. Es el componente central. Sin esa descomposición en el sistema electoral, por eso hablaba desde un principio en el instrumento jurídico que regula los conciertos electorales, que regula el acceso que pueda tener cualquier ciudadano hondureño a participar en política y a que no sea limitado. ¿Cuántas candidaturas, para poner un ejemplo, independientes, que incluso las mismas ciudades, los mismos pueblos dicen, bueno, estamos esperando a que participe el profesor tal o la profesora tal, y lógicamente ella no comulga con ninguno de los partidos políticos, y cuando intentaron en su momento inscribir sus candidaturas, se las rechazaron porque a ellos sí les pusieron los controles, 1000 controles. Y el otro, que forma parte del status quo del sistema de partidos, a él más bien lo mandaron a llamar y le dijeron, solo manda a dejar vos a fulano de tal, aquí te inscribo. Entonces, ¿qué es lo que sucede?
qué es la verdadera realidad con el sistema electoral de Honduras. Al pueblo hondureño no le dan la oportunidad de elegir. Mire esto, los hondureños hemos ido a votar en contra de, pero no tenemos ni hemos tenido la posibilidad de elegir. Y para muestra un botón, las elecciones pasadas. O sea, ¿a quién teníamos que elegir? Aquí tenemos presidente por default. Es decir, vamos en contra de, fuera de, pero oferta electoral no había. Solo habían prácticamente 2 jugadores. O sea, por default. O sea, gana el partido, lo gana el equipo porque el otro no se presentó al concierto electoral. ¿Y por qué no se presentó? Porque las instituciones electorales no permiten que los equipos se inscriban, que los equipos lleguen, que los equipos jueguen. Mire, se llenan la boca diciendo, es que no reúnen los requisitos, por Dios santo. Entonces solo los narcopolíticos reúnen los requisitos. El ciudadano común y corriente que no tiene dinero para comprar voluntades en los órganos electorales, como bien señalan esos testigos que van apareciendo en esos juicios, que dicen que dieron dinero acá, que ganaron las elecciones comprando votos, haciendo fraude, solo ellos. El ciudadano común y corriente, bien intencionado, que quiere lo mejor para el país, él no puede. No puede, ¿sabe por qué? Porque la misma ley le pone las limitaciones y habilita al funcionario público para limitar los derechos fundamentales de todos los hondureños. ¿Y qué es lo que sucede cuando venimos y queremos anular por inconstitucionalidad eso? Resulta que el Poder Judicial también está al servicio de otro poder y que la Sala de lo Constitucional únicamente va a resolver lo que le interesa al partido que está de turno en el ejercicio del poder. Así, ¿en qué lugar del mundo podemos vivir? Sin instituciones y sin independencia, está complejo. Licenciado Urbizo, ¿y qué clase de políticos, qué clase de funcionarios, ya sean los electos o los nombrados por los electos, produce toda esta distorsión del sistema y el dinero sucio del crimen organizado en la política? Es que, en primer lugar, tenemos que saber de que los que van a ir a los cargos de elección popular son todos aquellos que fueron seleccionados por un dueño de movimiento, no por el pueblo. La forma en que debería ser es que el pueblo selecciona para que vaya después, como a la Copa Mundial, la selección a las elecciones generales a batirse con los demás. Plantéeme un ejemplo concreto de cómo hacerlo. ¿Qué tipo de persona es? Los que son controlables, los que le entienden al trámite, los que están dispuestos a ceder sus principios y valores en favor de un beneficio propio o de su grupo. ¿Y entonces qué ¿verdad? sistema de preselección alternativo plantea usted? Ya le dije, democracia. ¿Qué quiere decir democracia? Que yo puedo decir, yo quiero ser alcalde de San Pedro Sula y nadie me va a preguntar por qué movimiento, me va a preguntar por qué partido y le voy a decir por el partido X y me voy a ir a pelear con todos los demás que quieran ser ellos también alcaldes de San Pedro Sula. Óigame, es una ofensa que venga alguien, porque todos vienen de Tegucigalpa, ¿verdad? A San Pedro Sula, lo entrevistan, señor precandidato, ¿y qué lo trae por San Pedro Sula el día de hoy? Vengo a seleccionar, a escoger mi candidato a alcalde. Óigame, eso es una ofensa, una bofetada que nos dan todo el tiempo. Y cuando sacan su lista, sacan la lista de 20 diputados que ellos quieren en el orden de precedencia que ellos quieren. Y dicen, no, si no es importante qué número va. ¿Y usted por qué se pelean el número 2, el número 3, y el número 4, y el número 5, y el número 1? Porque saben lo que significa ir en esas posiciones. Y si yo vengo y le digo a usted, don Darío, bueno, como dijo él, una expresión, don Darío, yo quiero ser diputado y quiero ir en su planilla, y usted me va a decir, lo siento, don Carlos, ya tengo mis 20 candidatos. Pero mire, yo creo que puedo aquí hacer algo, usted va a ir en el puesto número 13 o en el 17. ¿A cuenta de qué? ¿Por qué tiene que ponerme en esa lista? Una solución. Además de la foto, que vayan todos en orden alfabético. El que no sabe leer, lo va a reconocer usted porque lo ve en TV Azteca todos los días, a las 8 de la mañana, que se levanta temprano, lo va a ver ahí. Y el que sabe leer, va a escoger el nombre. Va a ir bien rapiditamente, va a ir a escoger el nombre.
La fotografía le hicieron creer al pueblo que era un gran avance democrático. Óigame, la fotografía es como la huella digital para quien no sabe firmar, es para que la gente lo pueda reconocer porque no sabe leer. Y muchísimos son disfuncionales lectores porque ven el nombre y no lo entienden. Entonces, esa es una solución. Pero es que tenemos que tener una ley electoral completa y totalmente nueva. Eso es horrible lo que tenemos nosotros, es monstruosa, es perversa. Y es lo que nos tiene donde tenemos. Y eso es lo que deberíamos de estar discutiendo y manifestándonos en las calles, porque las calles va a ser la única solución. Estos no entienden. Le voy a decir por experiencia propia, porque inclusive yo fui a la Comisión Electoral del Congreso y les dije, yo vengo aquí a presentar algo que ustedes se van a reír de ellos. Le digo, porque se trata de ver cómo le quitamos el poder a ustedes. Y se rieron y dijeron, sí, sí, sí. Y al final me dijeron, usted tiene razón, pero no hay voluntad política para hacer lo que usted propone. Fui anteriormente en un recurso a la Corte Suprema de Justicia y dijeron no, que los partidos podrían hacer lo que quisieran, inclusive aparentemente violar la Constitución porque eran constitucionalmente creados. Una tontería, una ofensa para cualquier ciudadano. Mire, aquí se requieren 5 años de residencia en un lugar para poder ser candidato a un cargo de elección político. Oiga, popular, perdón, en Estados Unidos, 6 meses. Y usted ya es residente de ese lugar y puede presentarse. Es más, muchos se van de un lado a otro porque creen que les va a favorecer el nuevo lugar y se van para allá 6 meses antes, califican y van para allá. Nosotros andamos aquí cargando unas piedras de 20,000 toneladas y todavía nos preguntamos, ¿y por qué no podemos caminar? Óigame, ¿cómo vamos a caminar arrastrando 20,000 toneladas, por Dios? Aquí matamos moscas con un martillo, un esfuerzo grandísimo para un resultado pequeñito. Aquí tenemos problemas estructurales profundos, 203 años. Y vamos a seguir aguantando, aunque digan, no, el pueblo no aguanta más. Si aguanta, aguantó por 203, puede aguantar por otros 203. Pero ¿cómo lo va a aguantar? Con sufrimiento. Y los que no aguantaron se murieron y vienen nuevos y se renueva. Y ahí va la tómbola, ¿verdad? Siguiente. Vamos a seguir así. Hagamos una gran campaña por una ley electoral. Todavía hay tiempo de hacerlo. Pura farsa que no hay tiempo porque las leyes lo prohíben. Recuerde usted la opción B. ¿Qué más inconstitucional que la opción B? Allá por 1987 creo que fue, ¿verdad? Y sin embargo, 85. meses antes la aceptaron los partidos porque las Fuerzas Armadas dijeron, o son ustedes o somos nosotros. Y entonces ahí salieron corriendo y dijeron, nos pongamos de acuerdo, está bien que sea la opción B. ¿Qué implicaba? Que yo no estoy en contra de la opción B. Es más, creo que me gusta, porque la gente escoge el partido que quiere que gobierne y después dentro de ese partido que sacó mayores votos, sale el presidente. Y eso es lo que ocurrió. Fueron 2 elecciones en una. Fueron primarias y fueron generales de una sola vez. Hasta más barato sería, por aquellos que andan pensando el dinero. Aunque la democracia es barata. Lo que es caro es lo que hemos tenido aquí por 203 años. Solo tenemos un minuto para irnos a la pausa, abogado Erazo, pero déjeme una reflexión sobre lo siguiente. ¿Ese dinero sucio del crimen organizado en la política también envilece como consecuencia a los electores, a los ciudadanos que tienen que tomar la decisión al final de cuentas porque son los depositarios primigenios del poder? Sí, indiscutiblemente también logra, porque se contamina subjetivamente, porque es tanta la necesidad que hay, porque han generado la pobreza estructural del país, es parte de la campaña política constante que tiene el sistema de partido. Entre más pobres tenemos mayor nicho de mercado, y al tener un mayor nicho de mercado únicamente puede accesar a ese mercado electoral aquel que tiene grandes cantidades de dinero, y aquel que tiene grandes cantidades de dinero, ahorita lo estamos viviendo, son algunos políticos pues que han hecho uso de ese dinero producto del delito y con eso montar sus campañas políticas y accesar al poder. Vamos a una pausa. Gracias por continuar con nosotros en el foro Hablemos con Hechos de TV Azteca Honduras esta mañana de lunes. No dudo, estimados señores, que ustedes han estado haciendo un ejercicio de sinceridad porque son gente honesta y son gente íntegra cuando plantea sus ideas. Pero les pido, si se pudiera, aún mayor franqueza en lo siguiente. ¿Confían ustedes en que ahora mismo
pero de verdad, ¿confían en que ahora mismo se puede empezar a blindar la política de la invasión del crimen organizado? Empecemos con usted, abogado Erazo, por favor. Bueno, mire, la verdad os hará libre. Sencillo. No. Porque tenemos las mismas estructuras y tenemos los mismos actores políticos, y voy a hacer uso de algo que decía en referencia al licenciado Orbiz. Decía, esto no es de hoy que apareció, esto viene de atrás, o sea, viene desde dónde. Si usted hace un análisis de las declaraciones que se recogen en Nueva York, hablan del 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. Mira desde dónde viene este pequeño arbolito, llamémosle mala madre, de la democracia. Mira desde dónde viene sembrándose y creciendo. ¿A quiénes tenemos en el poder en este momento? A los mismos actores que en aquel momento se supone, según lo que esbozan los testigos, estaban siendo contaminados por supuestas donaciones para la política, para accesar a cargos de elección popular. Entonces, no es cierto, no va a haber nada. Es al contrario, lejos de sentarse para hacerse una catarsis política y reaccionar y evitar una convulsión social y evitar una reacción colectiva ciudadana fuerte y enérgica, lo que van a hacer los políticos es reunirse, ahí sí, encontrar los consensos, pero para protegerse ellos y conservar el poder. Cambio no esperemos, solo hay una forma de que existan cambios, y es que la ciudadanía consciente de lo que estamos perdiendo, que nos están llevando lo último que tenemos de país, nos organicemos y exijamos y les quitemos el control y los obliguemos a que se desarrollen los instrumentos que permita que el pueblo hondureño pueda tener acceso a la democracia. Mire, aquí muchos se han llenado y han llegado al poder en nombre del pueblo y en nombre de la democracia. Incluso han sido tan cínicos de decir la débil democracia que tenemos. Pero han hecho un tan solo acto para fortalecer la democracia, para fortalecer el acceso a la democracia, para generar instrumentos jurídicos que no solo velen por la conservación del ejercicio de su poder, sino para que el poder esté ahí y todos podamos concursar para llegar un día a manejar al poder y generar bien común. La respuesta es no. Y tampoco lo va a obtener en este momento en la realidad de la República de Honduras. Miremos las instituciones, echemos un pequeño vistazo cómo están los tres poderes. Miremos cómo se maneja la democracia en el poder legislativo. Eso es una tragicomedia. Miremos ahora cómo se está manejando la democracia interna dentro del poder judicial. Hay una crisis en este momento que ni siquiera se reúne el pleno. Está estancado el poder judicial. Y miremos qué sucede con el poder legislativo. O sea, tenemos una avenida que donde deberíamos ir en un freeway, 3 carriles, hacia una misma dirección, es decir, a desarrollar los puntos del plan de nación, generar riqueza, bienestar, progreso, atraer inversiones, fortalecer las que ya tenemos dentro. Cada quien va tirando en su ejercicio isleño de poder, porque son islas de poder, pero lógicamente ese desorden que uno va para cada lado tiene un objetivo en específico,
y es que el que está manejando el poder arriba de estos tres lo siga conservando. Y mientras tanto los hondureños no le pongamos un alto a eso. Esto va a seguir igual o peor. O sea, ya tenemos autocracia, lo que nos hace falta es ya la dictadura. Don Carlos, ¿y usted confía en que a partir de esta tragedia y este lodazal que refleja lo peor de la política hondureña, haya ahora cambios para empezar a blindar el sistema electoral del dinero del narcotráfico? ¿Quiere usted una respuesta corta o larga? De las Corta, dos. Primero no. la corta. Y la larga es no a la N potencia. Es imposible, ¿verdad? Que pueden haber cambios si no cambiamos toda la estructura. Y pedirle al pueblo que se rebele de alguna forma pacíficamente, como pedirle a un prisionero que está en una celda que haga una revolución, ¿verdad? Y no puede salir de la celda. Mire, los pueblos necesitan líderes. Nosotros nunca hemos tenido líderes. Hemos tenido caciques, hemos tenido jefes de grupos, etcétera, que tienen influencia. Un líder es una persona que tiene la capacidad, la creatividad, la voluntad y la sensibilidad de cambiar el status quo para algo mejor. Porque puede cambiarlo para algo peor, como lo ha hecho Stalin, como lo hizo Hitler, etcétera, etcétera. Pero estamos hablando aquí positivamente. Ese tipo de personas no ha existido. ¿Cuál podría ser una posibilidad para Honduras? Bueno, que llegue alguien que no está comprometido con los partidos. ¿Quién podría ser esa persona hoy en día? Salvador Narrala, ¿verdad? Pero que los partidos después de las primarias se puedan poner de acuerdo para hacer una oposición fuerte al oficialismo está por verse, y está por verse si le quieren dar a él la oportunidad o no. Pero de otra forma va a salir un político de los empedernidos que hemos tenido siempre. Y el problema con estas argollas es que los que vienen atrás de ellos ya vienen indoctrinados con lo torcido. Son hijos de esos líderes, son sobrinos, son primos, son compadres, son ahijados, cualquier cosa, y entonces continúa esto y no se va a poder cambiar. Ahora, si los Estados Unidos, con quien tenemos más relaciones que todas, comienza a ponerle sanciones a Honduras, como se las ha puesto a Rusia por otras razones, o como se las ha puesto a Nicaragua por otras razones, y dice, miren, Honduras, yo no sigo cooperando con ustedes. Ustedes tienen que cambiar esto. El pueblo tiene que tener fuerza para poder seleccionar y elegir después a quien quiere. Pero con este... Tengo dificultad para seguir escuchando a don Carlos Urbizo momentáneamente. Ya vamos a retomar la normalidad de la comunicación con él. En unos segundos, abogado Oliver Erazo, ¿qué puede hacer el ciudadano entonces si ustedes no confían en que el sistema a sí mismo genere controles para autoprotegerse? El ciudadano, usted y yo, los que están escuchándonos esta mañana, ¿podemos hacer algo? Claro que lo podemos hacer. Lo primero es despertar del letargo. ¿Qué? Lo primero es despertar del letargo. Segundo, organizarnos. Y organizarnos correctamente. Sé que cuando digo organizarnos, estoy diciendo, o sea, quítese la bandera del partido político. O sea, pongámonos en razón, y aquí no importa cuál es el pensamiento, a qué partido ha pertenecido usted, o su ideología, su corazoncito. Es que eso es un tema de Honduras. Y es un tema, y mire qué interesante esto, hay muchos buenos liberales, muchos buenos nacionalistas, muchos buenos libres, muchos buenos PINU, muchos buenos democracia cristiana, muchos buenos líderes, muchos buenos libertarios. O sea, esos muchos son más que los que están manejando la estructura actual del sistema de partidos. Pero como no despiertan, porque como le tienen miedo a la participación, porque están cooptados los poderes, porque están cooptados los operadores de justicia, porque tienen miedo ¿a qué? A la participación, por una razón, porque no tenemos dinero para participar, porque nos van a pasar la planadora, porque nos metieron en la cabeza aquella frase de muéstrame un político pobre y te mostraré un pobre político. Y ese ha sido el vehículo por el cual se ha transitado en la política, y esos son los grandes líderes de Honduras.
sea, como dice del otro invitado, mi licenciado Urbizo, de grandes líderes, ¿no? Líderes a puro pisto, comprando voluntades en los barrios. ¿Y qué es lo que han desarrollado de país? El país que tenemos. Entonces, lo primero es despertar. Y despertar para no ir a insultar, ¿no? Despertar para organizar, para hacer peticiones ciudadanas claras, sólidas y con un volumen de respaldo ciudadano importante, de repente quizás nunca visto en el país. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero lógicamente el país está agonizando, la población hondureña está agonizando. Aquí a usted le han robado incluso la fe, hace tiempo se la secuestraron. La esperanza se le extorsionan. Y lo único que le queda es ver cómo el malo se burla del bueno y cómo el que no tiene méritos llega al puesto y el que tiene la meritocracia se queda burlado. Esa es la Honduras que tenemos en este momento. Entonces se instrumentaliza lo malo y se vende como bueno. Cuando casi 10 millones de hondureños sabemos cuál es la realidad que estamos esperando. O sea, ¿quién va a venir a arreglar los problemas de nosotros? Estados Unidos. Por favor, tengamos un poco de vergüenza. El Salvador. O sea, tengamos pena ajena. Mire, escuchaba yo al licenciado Urbiza y me preocupaba muchísimo lo que él decía. ¿Qué pasa si los organismos internacionales de financiamiento se terminan de cansar con nosotros los hondureños? Porque ya llevamos como 2, 3 listas dentro de la política de Estados Unidos. Mire, saquemos esta lista para mencionarlos, tal vez así se paran. Saquemos esta otra lista para ver si estos tal vez así se detienen. Nada, absolutamente. El siguiente paso son las sanciones económicas, de restricción económicas. Como país, el puesto, ¿a quién le estamos quitando el puesto como país? ¿A Estados Unidos? No. Si no estamos peleando el puesto con Haití. De acuerdo. O sea, desarrollo humano casi inexistente. Democracia, por Dios santo, lo estamos viendo. Migración, así como pasan los haitianos por nuestro territorio, igual pasamos los hondureños y vamos a dar al mismo punto, a la frontera de México. De acuerdo, de acuerdo. Abogado Erazo y licenciado Solís, permítanme la condescendencia de ir a una pausa por última vez. Es la última vez que interrumpo la conversación y retomaremos nuestra charla para unas conclusiones en nuestro próximo segmento. Siga aquí, por favor, esto es TV Azteca, más cerca de ti. En nuestro segmento final, don Carlos Urbizo Solís, aprecio muchísimo sus reflexiones sobre el sistema político hondureño y las nefastas consecuencias del dinero sucio del crimen organizado en la política, con las consecuencias institucionales que hemos tenido, con el deterioro del sistema democrático, con el envilecimiento del electorado y todo lo demás que surge. A manera de conclusión, don Carlos Urbizo, ¿qué puede y debe hacer el ciudadano para poder revertir esta historia nefasta, tóxica, venenosa, completamente vergonzosa? El ciudadano, por supuesto, como el depositario primigenio del poder. Unas conclusiones, por favor. Tómese el tiempo. ¿Cómo no? Mire, el pueblo, así como está ahorita, es impotente. Solo hay 2 vías. La de violencia, que no es factible, viable ni recomendable. Yo no quisiera matar de una mosca, ¿verdad? Pero eso surge y lo vemos alrededor del mundo. Y la otra es la pacífica, que esta gente que dirige el país llegue a reconocer la responsabilidad que tiene, ¿verdad?, de llevar a este pueblo a una mejor vida a través de la libertad individual y la soberanía popular, igualdad de oportunidades, todo lo que hablé
seguridad, justicia, ¿verdad? Y confianza. Tienen esa responsabilidad. Y como nosotros no lo hemos podido hacer internamente, de afuera tendrá que venir las condiciones para que sigan apoyando a un gobierno como Honduras, o se quedará el gobierno sin préstamos, con lo cual le bajaría a 1/3 el dinero disponible para hacer lo que quiera hacer, ¿verdad? Lo poco que ha hecho acá, y vendrían unas consecuencias bastante fuertes, que el gobierno estaría obligado a instruir que se haga una ley electoral nueva para quitar todos estos entuertos. El pueblo va a seguir sufriendo mientras siga con este sistema político, que yo lo invito a usted a que nunca se refiera a este sistema como democrático, sino todo lo contrario, para que diga este sistema antidemocrático, y tal vez después de que lo repita 1.428.049 veces y media, le entra a la gente de que aquí no hay democracia, y que mientras no exista democracia es imposible que exista Estado de Derecho. Aquí, con lo que sucede en Nueva York, que nos compete más a nosotros y nos interesa que a cualquier otro en el mundo, ¿verdad? No van a haber cambios. Y si hay cambios es únicamente para taparle el ojo al macho, como dicen, van a ser cosméticos, y luego va a volver a lo mismo, porque sigue exactamente con el mismo sistema. Y no es posible. Si de narcotráfico se trata, acuérdense también que aquí tiene que haber un esfuerzo conjunto internacional, porque Honduras es únicamente una escala en el paso de esta droga, y tiene que pasar por aquí, por el mar o por tierra, de alguna forma, ¿verdad? Si lo quieren seguir haciendo, ¿verdad? Como lo han estado haciendo, tienen que seguir aquí por Honduras, ¿verdad? Entonces, eso es imprescindible. Y hay algunas barreras para eso. Quiero decirle y compartir con ustedes que una conferencia internacional que estuve yo en Miami con relación a esto, había un general del ejército americano ya retirado, y yo le pregunté directamente, yo me fui al micrófono y le pregunté directamente que por qué no se podía parar este narcotráfico si ellos sabían dónde estaban los centros de producción, y que era mucho más fácil enviar un dron, destruir esos centros de producción, ¿verdad? Y aunque el país anfitrión se molestara, pues esa molestia le va a durar unos días y luego va a pasar. Y me contestó, bueno, me dice, pueden haber 2 razones, una más plausible que la otra. La primera es que la DEA, igual que otras instituciones, puede tener algunas personas corruptas que les conviene seguir con esta situación, ¿verdad? Yo no sé si usted sabe, por ejemplo, que de aquí le pueden llevar a una persona de Honduras a los Estados Unidos por $15,000 de puerta a puerta. Creo que llega en 3 o 4 días. Imagínense usted. Entonces, en todos lados hay algún tipo de corrupción. La cuestión es el grado. Y la segunda razón que me dijo era que el narcotráfico estaba muy ligado con el terrorismo, y que como ellos atacan el terrorismo, ¿verdad?, con una pasión increíble, era una forma de llegar a los terroristas a través de los narcotraficantes. Una razón de que la infiltración de corruptos en la DEA o cualquier otro departamento, eso me suena que tiene algún sentido, pero el otro no tiene mucho sentido para mí. Yo sigo creyendo que manden drones a todos estos lados de producción masiva y terminen con ellos. Ellos saben exactamente dónde están y pueden enviar, como le digo, un rayo láser y destruirlo inmediatamente. Entonces nosotros aquí en Honduras vamos a seguir sufriendo las consecuencias de lo que sucede en el resto, pero eso no quiere decir que no podamos mejorar, pero es imposible mejorar con la ley electoral que tenemos, que lleva a esta gente, este tipo de gente, y la perpetúa en el poder. Cuando haya democracia, cualquier ciudadano probo, honesto, capaz, con buenas intenciones, con ese ánimo y espíritu y vocación de servir, va a poder presentarse. Y lo único que le van a preguntar es por qué partido representa. Y de ahí él se va a tener que batir con los demás. Esa oportunidad no la hemos tenido nosotros porque, repito, el dueño de movimiento es omnipotente. Le agradezco mucho su gentileza de atendernos esta mañana. Le deseo un feliz lunes y una semana exitosa. Muchas gracias, señor. Igualmente a usted, muchas gracias por la paciencia de esperar que se corrigiera esta cortesía de la ENE, que por eso es que nos interrumpimos. Gracias, señor Urbizo. Vamos a concluir nuestro foro de esta mañana escuchando la reflexión final del abogado Oliver Erazo, que nos acompaña en el estudio de Tegucigalpa. ¿Qué concluye usted de este conversatorio y de este juego de ideas muy fluidas que han compartido esta mañana, doctor Erazo, por favor? Muchas gracias, licenciado Vanegas. Solo hay una ruta
para cambiar las condiciones sociales y económicas de todos los hondureños, y es cambiando la condición política, es decir, el status quo político debe de cambiarse. No podemos seguir con lo mismo, porque de ahí se origina toda la toma de decisiones que hacen eco en el Poder Legislativo, que producen leyes para efectos económicos y para efectos sociales. Si no incidimos en el elemento político, en cambiar no la clase política, porque esto no llega a clase política, esto es costra política, que genera condiciones sociales nefastas y condiciones económicas aún peor cada día que transitamos todos los hondureños. Hasta en tanto los hondureños no entendamos que tenemos que cambiar nuestra realidad política, la cual incluye cambiar sistema de partidos, una nueva ley electoral, controles reales y efectivos que permitan que las instituciones electorales sean manejadas por personas técnicas y no por partidarios de los partidos políticos. Hasta entonces no vamos a poder transitar en la transformación de ese elemento, de ese actor político, y mientras tanto no lo hagamos los hondureños y no exijamos que se haga, vamos a seguir con condiciones precarias en materia económica, materia social y en materia política. Vamos a seguir viendo lo mismo que estamos viendo al día de hoy, o quizás peor aún. ¿Cómo nos quitamos la bota de los políticos de nuestro cuello? La sociedad civil, las universidades, las gremiales de profesionales del sector privado, el ciudadano común, los estudiantes, la gente buena de este país, doctor Erazo. Debemos de gestar, y digo debemos, porque no podemos decir deben, no, debemos de gestar una organización para una concertación nacional de los diferentes actores que sí producimos, que sí trabajamos, que sí generamos riqueza porque pagamos nuestros impuestos, y que lógicamente converjamos en la universalidad de las ideas en pro de un único punto: salvar el Estado de Honduras y dirigir toda la fuerza social, académica, obrera, ciudadana, y que converjamos todas las generaciones de hondureños para presionar y exigir a la clase política las reformas que necesitamos, las leyes que urge el país. De otra forma, no va a suceder. Mire, si el pueblo no define lo que quiere, los políticos definen lo que ellos quieren. Y ese es el problema que hemos tenido hasta el día de hoy. ¿Qué expectativas tiene de lo que ocurra en esta semana y probablemente en algunos días de la próxima en el juicio en Nueva York, doctor Erazo? Es un juicio, le hablo aquí ya como procesalista, como un procurador de los tribunales de la República, muy complejo, donde cada vez que saca el sable o la fiscalía o la defensa, hacen gala de sus estrategias o acusatoria o de defensa, y a medida vaya avanzando el juicio, los efectos colaterales para la clase política hondureña va a ser sumamente más trágico, mucho más penoso para nosotros. Nuestro pasaporte se mancha más, y vuelvo y repito, nadie va a venir a limpiar ni a arreglar el desorden de nuestra casa. Nos corresponde a nosotros los hondureños, y somos capaces para ello. Somos un pueblo noble, somos un pueblo laborioso, somos un pueblo sacrificado y sufrido. Podemos volver a levantarnos de estas cenizas políticas, podemos volvernos a dar garbo y saber que sentirnos hondureños
es nuestro pasaporte principal para ser ciudadanos del mundo y que no somos lo que un grupo de clase política ha dicho que somos y que nos ha manchado el pasaporte y nos mancha nuestro vínculo de nacionalidad. Creo que todos los hondureños somos mucho más, muchísimo más que todas las noticias negativas que están saliendo de nuestra amada república. Muchas gracias por su tiempo esta mañana de lunes. Doctor Erazo, le deseo una linda semana. Gracias, muy amable por la invitación. Que tengamos una bonita semana todos los hondureños y sobre todo arriba ese ánimo y aportar nuestra nacionalidad con honor y con hidalguía, porque los hondureños somos gente de bien. Muchas gracias, señor. El abogado constitucionalista, un gran académico y un ilustrado analista de la actualidad, doctor Oliver Erazo, y el reputado financista y economista licenciado Carlos Urbizo Solís nos han compartido hoy sus valiosos puntos de vista que dejamos a consideración de nuestra estimable teleaudiencia. Llegamos al minuto final de nuestro foro esta mañana desde Nueva York, agradeciéndoles a cada uno su gentileza. Gracias. Adiós.